Bien, tenemos esta integral de aquí, que es una integral de área de aspecto sencillo, pero complicada. ¿Por qué de aspecto sencillo? Porque si tenemos una integral de área y no tenemos ninguna función, fácilmente integramos y nos va a quedar algo en x multiplicado por algo en y, con la consecuente regla de Barrow, y aquí habrán una serie de funciones a sustituir. Bien, pero si estas funciones que tenemos para sustituir son una raíz de algo que dentro va, por ejemplo, al cuadrado, si yo quiero a su vez integrar estas raíces, resulta que con la regla de Barrow necesitaría algún tipo de polinomio, pero que a su vez se multiplicara por algo que va en x, para que fuera, si yo tengo la raíz de una función de x, para poder tener multiplicado por la derivada de la parte de dentro de la función, es decir, que en este caso sería menos 2. Pero eso no lo tengo, entonces aparentemente son sencillas, pero te complicas por los límites de integral, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos atacar esta integral aquí, pero vamos a tener que hacer un truco que es pasar a coordenadas polares, ¿de acuerdo? Para pasar a coordenadas polares, recuerden que hay que usar el jacobiano, que se construye coordenadas en x y las coordenadas, por ejemplo, en r y el ángulo. Y habría que construir esto, ¿vale? Bien, recordemos que para nosotros x es r por el coseno del ángulo igual a r por... Entonces, si yo hago derivadas parciales, si por ejemplo calculo la derivada de x con respecto a r, me va a salir claramente el coseno del ángulo. Bien, pues lo que hay que hacer es sustituir aquí en este determinante, efectuar las derivadas parciales y me va a salir el coseno del ángulo, el seno del ángulo, r por el seno del ángulo y aquí r por el coseno del ángulo, ¿vale? Y este va a ser el determinante que si lo evalúo, recuerden que multiplico la diagonal y luego con un signo menos el término cruzado, esto de aquí me va a quedar como r coseno de cuadrado del ángulo más r seno cuadrado del ángulo, que puedo sacar factor común. Esto a su vez aquí dentro va a ser la unidad y me va a quedar un jacobiano que vale r, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces sencillamente usando el cambio de variables puedo escribir aquí, esto va a ser la integral doble del jacobiano por diferencial de r y diferencial, ¿vale? Y este jacobiano de aquí, vamos a ver cómo son las condiciones de contorno, que es lo que me está pidiendo esta integral, que en principio no sé hacer en coordenadas cartesianas, pero si dibujo esto en coordenadas cartesianas me encuentro con lo siguiente. Yo sé que la ecuación de un círculo, de una circunferencia, es x cuadrado más y cuadrado de radio a es igual a cuadrado, y entonces también sé que, por ejemplo, si a puede ser 4, ese sería radio 2, y sería la raíz cuadrada 4 menos x al cuadrado raíz. Y es exactamente los límites de integración son este de aquí, ¿vale? Entonces yo estoy barriendo las x, moviéndome aquí a lo largo de las x integrando, estoy integrando en diferencial de x inicialmente, y para cada x me estoy yendo a un valor final para la y de este, y a un valor inicial que es este de aquí. Estoy barriendo desde menos esta cantidad hasta esta cantidad. Pero como yo puedo escribir que esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿de acuerdo? Que es exactamente el radio 2, es una circunferencia de radio 2, ¿vale? Yo sé que para cada punto, si yo integro las x y la x la integro desde 1 hasta el valor 2, aquí en el otro extremo, la y me va a tomar este valor final y este valor inicial. Pero este valor final y este valor inicial son exactamente los bordes del círculo de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, desde 1 hasta 2, esta integral que no me sale en coordenadas cartesianas representa este área de aquí, ¿vale? Que es una integral. En el fondo lo que me está preguntando esta integral, lo que me está pidiendo esta integral, que calcule el área de este trozo de circunferencia, que va una circunferencia de radio 2 que va entre 1 y 2. Bien, esto lo que hay que tener cuidado, porque ya sabemos cómo pasarlo a polares, es sencillo. Sencillamente yo escribo aquí r por diferencial de r y el diferencial del ángulo, y es exactamente el valor de la integral, pero el punto importante es saber escribir correctamente los límites de integración, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, si nos fijamos en esto de aquí, en el fondo, este es el área que me están pidiendo que calcule. Y entonces, hay un ángulo inicial, que será este aquí abajo, y hay un ángulo final, ¿vale? Para saber cuánto vale el ángulo inicial y el ángulo final, sé que este punto de corte es el 1, y como esto es un radio, sé que esto también tiene, esta distancia aquí tiene un valor de 2. Entonces, este ángulo interno quisiera saber su valor, y yo sé que el coseno de este ángulo será esto de aquí dividido por el radio, pero eso de aquí es exactamente 1, es un medio. Entonces de aquí puedo sacar, si el coseno del ángulo es un medio,
el ángulo será el arco cuyo coseno es un medio que es exactamente 30 grados, que es, lenguaje matemático en radianes, pi tercios, ¿vale? Entonces yo sé que esto va desde menos pi tercios, que sería este ángulo de aquí, hasta más pi tercios, ¿de acuerdo? Entonces yo mi ángulo lo tengo que mover desde aquí hasta aquí. Entonces ya sé algo de los límites de integración. El ángulo tiene que ir desde menos pi tercios, ¿vale? Es decir, esto será la integral, colocaría el ángulo aquí, barro entre menos pi tercios y pi tercios, ¿vale? Entonces me quedaría por el diferencial de R, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿hasta qué valores va el radio? Esa es muy buena pregunta. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Ya he visto cómo habría que colocar el ángulo y el radio en cada sector de estos. Digamos que esto iría pi tercios, de menos pi tercios a más pi. Entonces, esto de aquí lo que se hace es lo siguiente. Para cada punto, para cada rayo que estoy evaluando, esto de aquí, yo resulta que me voy a encontrar con un punto inicial, que sería este de aquí, y un punto final para el radio. El radio siempre, todos estos puntos, va a ser el radio igual a 2. Entonces yo sé que el punto final de integración va a ser R igual a 2. Y el punto inicial va a ser este de aquí, ¿de acuerdo? Y ese de aquí resulta que todos estos puntos que están sobre el 1, que es donde tendría arrancar cada punto inicial, todos estos puntos tienen la altura de 1, tienen algo en común, todos estos puntos que estoy dibujando, que todos tienen la x vale 1. Pero esta x es, según ordenadas polares que he puesto, es R por el coseno de R. Entonces, el valor de R va a ser 1 partido por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, si R inicialmente va de 2, 1 partido por el coseno del ángulo, puedo barrer completamente este elemento de aquí, que en el fondo es lo que quiero hacer, ¿de acuerdo? Podría obtener toda esta área de aquí. Los límites de integración que tengo que colocar van a ser desde 1 partido por el coseno del ángulo hasta R igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora si en ángulos me es fácil integrar, pero lo voy a dejar para el final porque primero me va a quedar en función, están acopladas las variables, me va a quedar en función de R, y esto va a ser R cuadrado medios, pero con la regla de Barrow tengo estos límites que va a ser desde 1 partido por el coseno del ángulo hasta, ¿de acuerdo? Si sustituyo esto de aquí, me va a quedar esto como, también tengo el ángulo y sería 4 medios menos 1 partido por 2 por el coseno cuadrado del. Pero recordemos que la primera integral va a ser muy fácil porque va a ser 2 por el ángulo entre pi tercios y menos pi tercios, pero la segunda integral, que parece difícil, no es difícil porque recordemos que si yo tengo la tangente del ángulo y lo derivo, la derivada de la tangente es 1 partido por el coseno cuadrado, ¿vale? Es una integral fácil, si no se hace seno partido por coseno, entonces esto es la tangente del ángulo. Entonces esto me va a quedar como 2 veces el ángulo menos la tangente del ángulo dividido por 2, ¿vale? Es una integral sencilla entre menos pi tercios, ¿vale? Que aquí claramente puedo sustituir y darle valor. Y si sustituyo y doy valores, me va a quedar una solución de 4 pi tercios menos 1 partido por raíz. Será el resultado aquí y será la solución. Bien.